lealtad Venezuela, como se dice, lealtad Venezuela, nuestra patria, tu patria y la de todos nosotros. Buenas tardes, estamos en un nuevo programa que hemos denominado el podcast colectivo. Y hoy tenemos el placer y el honor de compartir con un compañero que nos ha brindado un apoyo significativo en el tiempo que nos conocemos. Y digo el tiempo que nos conocemos porque él maneja un programa extraordinario que se llama Juan Bimba, La Voz del Soberano, en la emisora 105.1 FM, Fuerza Musical. Le estamos hablando nada más y nada menos que de Naúl León, el productor de Juan Bimba. Un placer para ver. Gracias para ti y para todo el equipo de Lealtad Venezuela y de Pensamiento Crítico por la invitación que nos hicieron el día de hoy para conversar de ese hermoso país ubicado al norte del sur llamado Venezuela y cómo se circunscribe en el panorama mundial. Para mí es un honor estar conversando contigo y con todo el equipo que nos acompaña hoy tras cámara. Gracias. Pero más allá de eso, Juan, Neúl, vamos a hablar de Venezuela, nuestro país, tu país, el mío y el de todos ustedes, los que nos están viendo en el día de hoy. El compañero Naúl también es abogado, es comunicador social y tiene una especialización en derecho administrativo. Es un conocedor de la geopolítica, estudioso, como lo somos la gran parte de los venezolanos, con los acontecimientos que nos han acaecido y hemos tenido que entender la realidad en el mundo del derecho internacional. Neúl, la posición de Venezuela hoy en día, ¿cómo la ves con este tema de la guerra de Ucrania y Rusia? Antes de comenzar a desarrollar el tema, yo primero me permito, soy amante, me genera fanatismo la geopolítica. El tema de conocer un tema muy manoseado. En Venezuela se han utilizado los términos muy manoseados. Cualquiera en Venezuela hoy en día es conocedor, es especialista, es sabio. Es un tema que se ha manoseado mucho y se ha usado de él. Sin embargo, somos amantes de la geopolítica y conversamos constantemente sobre eso. Venezuela en la actualidad tenemos una posición envidiable. Nuestras reservas energéticas, nuestras reservas en el tema que tiene que ver concretamente con las reservas naturales, agua, la biodiversidad que tenemos, compartida con otros hermanos del continente suramericano. Eso genera importancia económica para Venezuela en el contexto internacional. Por eso es que Estados Unidos cada día ve más hacia Venezuela por la importancia que tenemos, junto al gigante Brasil, junto a la importancia de Colombia, junto al crecimiento que tiene Chile, que tiene Argentina. O sea, tenemos un lugar importante en la actualidad política y económica de Venezuela, porque todos los acuerdos y negocios que puede hacer Estados Unidos en materia energética tienen obligatoriamente que contar con Venezuela. Siempre se va a hablar de Venezuela, de allí la importancia. Estalla la guerra en Ucrania con el conflicto frente a Rusia, inmediatamente tienen que ver hacia Venezuela y negociar con Venezuela, que es lo importante. No es un tema ya de dominación per se, sino de conversar con Venezuela de tú a tú, que es lo que siempre se decía que era necesario en América Latina. Muy bien. Antes de comenzar, antes de seguir conversando con el compañero, aquí, Naúl, no se olviden de suscribirse y de seguirnos por nuestras redes sociales, Lealtad Venezuela e Instagram y YouTube, Pensamiento Crítico, número 5. Fíjense bien, recientemente salió la jefa del Comando Sur y a mí me sorprendió, les confieso que vi el video en varias ocasiones, pero vi el video reiteradamente. Y hay una palabra que ella, la jefa del Comando Sur, suscribe y dice, son intereses de los Estados Unidos. Y menciona a países de toda la región, entre ellos Venezuela, Brasil, Chile, Bolivia, con el tema Bolivia, y sigue, Argentina, y sigue. O sea, ¿cómo se come esto, compañero, hoy en día en el marco del derecho internacional? Recuerda que eso viene de la doctrina Monroe. Quien haya visto por allá aquel famoso libro que es La Vena Abierta de América Latina, se dibujaba lo que es el pensamiento de Estados Unidos en cuanto a lo que nosotros presuntamente somos el patio trasero de ellos.
Y esa doctrina que decía, América para los americanos. O sea que todo lo que hay en el continente americano le pertenece a ellos. De allí viene la creencia de ellos. Ojo, desde la escuela, desde el liceo, la universidad, siempre se les enseña eso. Es lo que nosotros criticamos siempre del tema del pensamiento imperialista. O sea, nosotros somos dueños del mundo. Y quizás no es culpa del ciudadano, sino que los poderes económicos hegemónicos existentes en Estados Unidos han propiciado eso. O sea, lo que existe en América nos pertenece. Ojo, no solamente en América, más allá. Nosotros desarrollaremos hoy el tema económico y veremos cómo desde la Segunda Guerra Mundial en adelante se diseñó toda la estructura que hoy se conoce como imperialismo para que todo pasara a través del dólar y todo pasara a través de la intimidación, no en balde o no en vano. Cuando Estados Unidos lanza las bombas en Hiroshima y Nagasaki, ¿por qué lo hace? Por demostrar simplemente una actitud de poder, de fortaleza, de grandeza, en respuesta a la agresión o supuesta defensa a lo que pasó en Pearl Harbor. No se justificaba ya en ese momento el lanzar y matar esa gran cantidad de personas. Ya se había entregado. Sí. Entonces, eso fue simplemente demostrar poder. Yo soy el dueño del mundo. Y de ahí se desarrolló todo lo que vino después económicamente hasta el sol de hoy, Iván. Sí, eso es así. El dólar. El dólar pierde el patrón oro con Richard Nixon, puede ser. Con Nixon. Nixon Sí. en el 73 le quita entonces el patrón oro al billete. Sí, recuerda que antes de nosotros llegar allá, terminada la Segunda Guerra Mundial, se reparten el mundo las presuntas potencias vencedoras. Ojo, no es mentira y la historia lo demuestra. Rusia salió mal parada porque Rusia fue vencedora en la Segunda Guerra Mundial. Correcto. O sea, el vencedor fue realmente Rusia. Sí. Lo que pasa es que una componenda, como siempre que hace Estados Unidos, se alza con que yo fui el que lanzó la bomba a Hiroshima y Nagasaki y yo fui el que ganó. Y es quien toma buena parte de la torta. Crea el Fondo Monetario Internacional, crea el Banco Mundial y comienza allí el manejo en Bretton Woods de crear un patrón que sustentara el dólar. ¿Cómo lo crean? Bueno, para nosotros ya no es importante el oro. Ya no es importante el oro. Es más importante el dólar per se. La confianza que yo le voy a dar. Pero no es la confianza. Es la amenaza, el amedrentamiento. Los buques, los tanques, las bombas, las agresiones. Y hoy en día lo vemos, la forma en que aplican las sanciones. Lo estamos viendo ahorita en la guerra de Ucrania. Y eso es lo que Rusia acaba de recibir 13.000 sanciones. Nosotros tenemos 900 sanciones por el simple hecho de no someternos a la economía mundial. Porque esto no es un tema de decir de un modelo u otro modelo, no. Es un tema de que o nos sometemos o nos sometemos. Iván, hay que revisar en la geopolítica mundial. Habría que colocar banderitas en el mapa, ver cuántos países están sancionados por Estados Unidos y en qué consisten las sanciones, que es perseguir los intereses económicos. Porque ese acuerdo de Bretton Woods que decía, yo persigo los intereses del dólar donde quiera que se encuentre. Así es. Porque esa moneda es mía. Esa fue la legislación que se aprobó allí. Y sencillamente, bueno, yo puedo prender la máquina de producir dólares las veces que yo quiera, pero el resto de los países no pueden. Bueno, Estados Unidos tiene Banco Central, no lo tiene. Es una reserva, un grupo de bancos privados quienes manejan la economía de ese gigante económico y la economía del mundo. No tienen Banco Central. No tienen un criterio económico del Estado, sino unos particulares que son los que manejan eso, soportado de que en la fe que se tiene sobre esa moneda que es el dólar, que bueno, está tambaleando, ¿no? Yo creo, ya vamos a hablar de eso. La base de la confianza generan ellos entonces. Sí. La base de la confianza. Entonces dice, ya el dólar no tiene respaldo, la confianza la genero yo, porque es una economía que se construye sobre la base de la confianza. Que yo tengo una economía estable, supuestamente estable, dicen ellos. Y han vivido ya, ya esta es la cuarta crisis que están haciendo. 2008 fue la crisis que reventó. Y la maquillan como la crisis de la burbuja inmobiliaria. No. Es la crisis que viene, pues, como tal. Hoy en día, hoy, jueves, estamos viendo que el martes pasado quebró un banco, otro banco más en Estados Unidos. Pero además de eso, y ahora sí entrando en materia, no se olviden de seguirnos por YouTube y Instagram, Lealtad Venezuela. Pensamiento crítico. Fíjense bien, un tema que es importante aquí resaltar. La guerra de Rusia y Ucrania. ¿Qué importancia, cuál es el tema geopolítico que se persigue aquí? Porque Rusia
Rusia es un potencial energético a nivel mundial. Ujú. Le vendía hasta hace poco gas y petróleo a toda la Unión Europea. Gasoducto Nord Stream. Nord Stream 1 y Nord Stream 2. Ujú. Y fueron amenazados, recuerdo, por el actual presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, que si ponía en ejecución el Nord Stream 2, porque el Nord Stream 1 pasaba por Ucrania, Exacto. el Nord Stream 2 pasa directamente por Rusia. Ujú. Lo pone en ejecución, iba a haber consecuencias. Las hubo. Y un periodista norteamericano, ganador del premio Pulitzer. Pulitzer, nada más y nada menos que periodista. Bueno, uno de los que denunció fue Julian Assange el tema de la forma en que actúa Estados Unidos a nivel internacional. Recordemos, el gasoducto fue inclusive dinamitado por parte del gobierno de los Estados Unidos. Hay denuncias que así lo indican. Lo dice el periodista norteamericano, el ganador del premio Pulitzer. Hay denuncias que ahorita no recuerdo el nombre. El nombre lo tenemos ahorita, ya lo vamos a decir. Pero es importante resaltar que este hecho concreto te da la razón a la respuesta que tiene Rusia ahorita. Ujú. Claro, ¿Rusia qué hace? Estados Unidos ha sembrado el mundo con bases militares en cada nación. Estados Unidos quería comprometer la frontera de Rusia tomando posesión en parte de Ucrania. ¿Qué proponía Estados Unidos manejando el títere? Porque eso es lo que hacía, como un titiritero, maestro titiritero. Decía a la OTAN, Ucrania debe ingresar a la OTAN. Y convenció a Zelensky, que fue puesto o impuesto como presidente de Ucrania, y decía él, llegó, queremos pertenecer a la OTAN. Esto comprometía los intereses de Rusia. Y recordemos que después que se hizo ese ataque preventivo de defensa que dice el gobierno de Rusia, se descubrieron situaciones de amenaza, no solamente a Rusia, sino al planeta. El tema de armas biológicas, el tema de posibles ataques de virus a nivel internacional, que se descubrieron después del ataque que hizo Rusia preventivamente en contra de Ucrania. Y Estados Unidos dio la oportunidad de acompañar el conflicto, pero tras bastidores, y siempre impulsando que querían estar en la OTAN, que pareciera que es el norte. No es Rusia contra Ucrania, Ucrania contra Rusia, no. No. Es la OTAN, Occidente, Unión Claro. Europea contra Rusia. Así es. O sea, es una componenda de países en contra de un país soberano. De Rusia. De Rusia, que es lo que ha Claro. denunciado en varias ocasiones Sí. Vladimir Putin. Por supuesto, esto viene en historia desde la Unión Soviética, Iván. Esto no es nuevo. No. O sea, por eso es que a veces tenemos que viajar un poquito hacia allá para ver la actualidad de lo que está pasando. Hay que conocer la historia para entender el presente. Exactamente. Rusia, la Unión Soviética fue la que vence a los alemanes. Uh-huh. Pero ¿qué pasó con Stalin? Cuando Stalin para su ejército, no es que participa, es que cuando ve son puras mujeres. Exactamente. Ellos perdieron casi 27 millones. Que el martes pasado, recientemente, ellos celebraron el Día de la Identidad. De la victoria, fue el Día de la Victoria. El Día de la Victoria, el 9, ¿no? Uh-huh. 9 de mayo. De mayo. Pero lo que generó, y yo estoy seguro de eso, que la piedra angular del problema central de la guerra entre Rusia y Ucrania fueron los laboratorios biológicos que consiguieron comenzando la guerra en marzo del año pasado, del 2022. Y esta denuncia la hacen el jefe el jefe militar de Rusia. Y esa denuncia que hace, que consiguieron 25 laboratorios aproximadamente, la realiza, y esa denuncia que hace es confirmada por la secretaria de Estado Victoria Nuland, que ella confirma que ciertamente hay laboratorios que estaban trabajando ahí. Uh-huh. Los rusos dicen que son laboratorios biológicos y desarrollaban, entre otras cepas de virus. Estaba el COVID-19. Estaba el COVID-19. Sí. Bueno, es que el COVID-19 tiene una historia. Recuerda que se abrió un escándalo mediático, mundial, mediático, porque estamos hablando de corporaciones, en este caso mediático. Se decía que China es el responsable del COVID-19. Sin embargo,
coincidencialmente hubo unas competencias, juegos militares, militares, donde los atletas, los deportistas, los militares que asistieron a ese evento en Rusia ya estaban presuntamente, según las investigaciones, ya estaban contagiados con estas cepas del COVID-19. Correcto. Sin embargo, la mediática mundial que dijo es una China. creación de China. Así es, así es. Pero entonces es importante resaltar que estos laboratorios que fueron reconocidos por esta funcionaria subsecretaria de Estado, no sé si recuerdo el nombre, cuando es entrevistada en el Senado, En de los el Estados Congreso. Unidos, ella reconoce que ciertamente hay 25 laboratorios. No es poca cosa, Sí. porque están al lado de Rusia. O sea, ese es el punto central que genera esto. Para que eso me hace recordar cuando los misiles que le pone la Unión Soviética en Cuba. Esa fue la crisis de los misiles. La crisis de los misiles en el año 60. Que estaba Kennedy. Claro, John Kennedy. Sí, sí, sí. Y ese era el costo Claro, político de Kennedy. porque Kennedy en su momento ve la amenaza contra Estados Unidos y ve que Rusia, o en ese entonces la Unión Soviética, no estaba jugando y que estaba dispuesto a lo que fuera porque ¿cuál era la intención de Estados Unidos? Tomar poder sobre Cuba. Esa era la intención de Estados Unidos. La Unión Soviética en ese entonces dice, no, tú no puedes hacer, o sea, tú no eres el policía del mundo, tú no eres el dueño del mundo. Y dice, bueno, si te metes con Cuba, palabras más, palabras menos, te metes con nosotros. Claro. E instalan bases en Cuba. Inmediatamente Kennedy, que no era un hombre guerrerista, lo reconoce la historia, Sí. decide y prefiere el diálogo. Bueno, al poco tiempo, Ese es el costo. eso le costó la vida. Ese es el costo. Es así. Pensamiento crítico. Lealtad Venezuela. Síganos por YouTube e Instagram. Lealtad Venezuela. Estamos conversando con un compañero comunicador social, abogado y un extraordinario, ha demostrado en el corto tiempo que tenemos conversando, que es un extraordinario geopolítico. Trabaja y maneja los conceptos de la geopolítica actual. Naúl León. Naúl, Gracias, Iván. ¿qué tiempo tiene tu programa? Juan Bimba. Juan Bimba tiene 23 años al aire. 23 años tenemos haciéndolo desde Guarenas, Guatire, Valles del Tuy, Barlovento, de Caracas. Llegamos inclusive hasta la Colonia Tovar. No por publicidad, sino que es verdad. El Junquito, toda esa zona, tenemos buena cobertura de la señal. Y por supuesto ahora que se abrieron las redes sociales, tenemos a través de Instagram, tenemos a través de las aplicaciones de las redes sociales, estamos en todos lados. En Android, es que estamos, en Android. Correcto, esa es la nueva. Ahí estamos. Juan Bimba se escribe como en las redes sociales. @ Juan Bimba HN y la radio es @1051 Fuerza Musical. Fuerza Musical, Sí. Juan Bimba. Fíjate bien, ¿cómo vemos ahora a Venezuela dentro del Mercosur, dentro del plano de los BRICS? ¿Cómo vemos eso? O sea que esa es una de las cosas más interesantes que hay en la actualidad. Recuerda, a nosotros nos hacen un cerco cuando se crea aquel grupo, aquel cartel en Perú, que se crea contra Venezuela y que todos los países conspiraron contra Venezuela. Colombia, propio Perú, bueno, todos los países, Brasil, etcétera, contra Venezuela. Y se conspira para sacar a Venezuela del Mercosur. Ahora resulta que los actores gubernamentales cambiaron. Y ahora, entre otros, Lula da Silva, el propio Petro en Colombia, todos los países están hablando, Argentina, de que Venezuela debe volver al mercado común del sur, a Mercosur. Pero no es que debe volver porque queremos volver, sino que Venezuela tiene mucho que ofrecer en el Mercosur. Pero por supuesto. O sea, nosotros somos como, me disculpan la expresión, el muchacho rico del barrio. Así es. O sea, Venezuela tiene todo. Es como cuando un muchacho llegaba al estadio y llegaba los guantes, el bate, la pelota, pero además el talento. Claro. Nosotros tenemos la mejor población reconocida en América. Mira, los venezolanos están ahorita en el mundo por la situación que se hayan ido, trabajando, produciendo, prosperando. Aunque hay por ahí una corriente que habla mal de un sector de la población, claro, que no se puede negar, pero la mayoría, tú ves cada rato en la empresa tal hay un venezolano. Bueno, claro, ahorita Biden acaba de proponer una venezolana para que sea representante en el Congreso, para que sea también en los tribunales, ha promovido venezolanos. Correcto. O sea, hay representación de venezolanos en la NASA, o sea, tenemos un talento bárbaro. Bueno, eso hace que nosotros seamos atractivos para el mercado común del sur. Y todos los países quieren negociar con Venezuela. Siempre hemos sido una fuente de negociación clara para América Latina. Y este es el momento. Y ahora Brasil, India, China,
Rusia y Sudáfrica, Los BRICS. los BRICS. Sí. Venezuela, decía Rodolfo Sanz, al cual aprovecho permiso a través de Pensamiento Crítico y tu plataforma Lealtad Venezuela para saludar a Rodolfo Sanz, que conversábamos esto y me decía, mira, Venezuela tiene que tener una membresía en Mercosur, en los Correcto. BRICS. Venezuela Correcto. tiene que ser invitado en los BRICS porque tenemos mucho que ofrecer en esa plataforma económica internacional, porque inclusive aquí muchos presidentes fueron asesinados, aunque no lo querramos reconocer así, porque Correcto. propusieron monedas Claro. que lucharían frente al dólar, pero no monedas fiduciarias, monedas sustentadas En la base del oro. en la base del oro. Claro. O sea, Saddam Hussein. pasó con Saddam Hussein, pasó con Libia. El presidente de Gaddafi. Libia, Muammar Gaddafi. O sea, Correcto. hay muestras que fueron asesinados por proponer lucha contra la moneda. Correcto. Estados Unidos se montó y torpedeó el euro Correcto. y logró que algunos se colocaran en los Brexit, salirse de la zona euro. Bueno, fíjate que ahorita creo que Scholz, él propone y Recientemente, el martes pasado, reconoció. dice, no, tenemos que volver para allá. Ya reconoció. Tenemos que caminar otra vez hacia. Fue un error salirnos de ahí, porque Correcto. la globalización es indetenible. El mundo multipolar económico, que por supuesto Lo reconoce Scholz. es indetenible. Entonces, Sí, correcto. Venezuela forma parte de eso. Petróleo, el coltán, los metales extraños, los minerales extraños, que son tan necesarios para impulsar la tecnología, las nuevas tecnologías en el mundo. Que a nivel legislativo en Venezuela Estamos saliendo ahorita con una ley. Se había pensado en hacer una normativa e incluir en la ley de minas, etcétera, etcétera. No, sin embargo, se va a hacer una ley especial para eso. Para Los justamente materiales materiales extraños, raros, correcto. especiales. Y eso se va a legislar en Venezuela. Así es. Porque tenemos reservas importantes de eso también. O sea, esa es la importancia de nosotros en el Mercosur y es necesario que estemos en el BRICS. Es como cuando tú tienes un muchacho que es tremendo percusionista y tú formas una orquesta. ¿Cómo haces tú para no invitar a ese percusionista? O tienes una persona que canta espectacular. ¿Cómo haces tú para no invitar a ese cantante espectacular? ¿Cómo haces tú para que Venezuela, que tiene tanto que ofrecer, no esté presente Me quedo, en el con, Mercosur y en el me BRICS? quedo con la primera. Venezuela somos los muchachos ricos que tenemos que estar invitados. Hay que estar allí, tienen que estar allí, forzosamente. Pensamiento crítico, Lealtad Venezuela. Síguenos en YouTube e Instagram. Pero es un tema interesante porque nosotros fuimos testigos de la vejación que fue a nivel regional y que fue incitada desde adentro, desde venezolanos. Y eso, ahí hay que ser un crítico consciente de lo que fuimos víctimas, de venezolanos nacidos en Venezuela, que vivieron de la política en Venezuela y que posteriormente se fueron a solicitar sanciones contra nuestro país. Por eso que el programa se llama Lealtad Venezuela. Porque decíamos en un programa pasado, un compañero, a quien aprovecho de saludar, al conde de la salsa, de hecho, un cultor, y viene a decir, y nos dijo aquí, me dijo una cosa muy sencilla: con la casa de la abuela no se mete. Ajá. ¿No? Entonces se fueron venezolanos a pedir sanciones. Pero eso tiene una explicación, Iván. Por ejemplo, tú tienes Pensamiento Crítico, es un programa constituido y hay una serie de personas tras cámara haciéndolo. Y yo veo, oye, Iván tiene un programa exitoso, ¿vale? ¿Cómo hago yo para que ese programa desaparezca? Yo agarro y busco el más débil de tu grupo y a ese más débil de tu grupo comienzo a acariciarle el ego. A decirle, ven acá, tú puedes manejar eso, Iván no tiene el nivel, ven acá. Eso fue lo que hizo el imperio, el imperialismo, que a mucha gente le molesta. Y ojo, una cosa es Estados Unidos como nación, No, Estados el Unidos, pueblo estadounidense. Pero es que eso hay que explicarlo, Iván, porque mucha gente no entiende. Porque, por ejemplo, hay gente que dice la estupidez, bueno, pero esa chaqueta es Columbia, o esos zapatos son Nike, o ese teléfono es iPhone. Bueno, y ya va. No puede ser que la estupidez sea tan grande. No, el establishment. No nos referimos al pueblo, El nos club de los referimos al Bilderberg. establishment. El club de los Bilderberg. Al club de los Bilderberg. Bueno, ahí está claro. Ese grupo hegemónico que quiere el poder, manejar las economías del mundo, dice,
este es mi momento. Y esos muchachos que yo formé en las universidades de Estados Unidos, Correcto. en Harvard, etcétera, etcétera, que yo les di una especialización allá y que les metí en la cabeza que la economía era esta, a ellos son los que tengo que utilizar. Yo los sembré allá y yo tengo que cultivar a esos muchachos que tengo sembrados allá y les meto en la cabeza, aquí tienen financiamiento, porque sin plata no lo hubiesen hecho, Claro. aquí tienen financiamiento, dinamiten desde adentro a Venezuela. Y yo les voy a dar aquí 4, 5, 6, 7, 8, 10 actores que van a decir amén a lo que ustedes digan. Eso fue lo que pasó con nosotros. Ya se acabaron los recursos, ya se dieron cuenta que no pudieron contra Venezuela, Claro. porque no es un tema de Nicolás Maduro o del gobierno, no. Es la patria. Como dice ese joven, Claro. contra la casa de la abuela no se metan. No se metan. Es como agarrar y guindarse de un gajo que nos queda y vengas tú, pero córtalo. Hermanito, nos vamos todos. Nos vamos todos, Como que claro. estés guindando en el Salto Ángel. Claro. Pero córtalo, algo pasa, córtalo. Sí, sí. No puede ser. Eso fue lo que nos pasó a nosotros. Pero hoy en día se han dado cuenta que, imagínate, todo el excremento, por decirlo de la mejor manera, que se lanzó contra Venezuela a nivel internacional, y Venezuela sigue de pie. Todas las sanciones, toda la agresión económica, la persecución contra nuestra moneda, contra nuestros recursos en otros bancos, y Venezuela sigue de pie. Imagínate si eso no hubiese pasado. O sea, teníamos una economía que iba de Claro. pie. Más allá de que hay situaciones que hay que corregir, que hay que revisar. Correcto. Pero también estoy de acuerdo contigo. tenemos el potencial como nación. ¿Qué tenemos que hacer? Unirnos. Vamos a arreglar el problema aquí, no afuera. Tú arreglas el problema con tus hermanos. No es Así que tú es. vas a agarrar y quemas la casa, linchas a tu mamá, a tu papá y después, ¿y ahora qué hacemos? Así es. No, la familia y la casa primero. Por ejemplo, hace unos días atrás, y con esto cierro esta parte, Iván, yo lamento mucho el fallecimiento de los venezolanos que fueron arrollados en Brownsville, allá en Texas. Caramba. Y tú te analizas, mira, que estos se fueron, pero ¿por qué se fueron, Iván? O sea, ¿cuál es la situación real? ¿Quién generó la situación económica que tenemos en Venezuela? La persecución del capital venezolano, la persecución de todo ese dinero que está afuera. No se puede invertir aquí. ¿Por qué no lo suelto para que la gente tenga la posibilidad de invertir en Venezuela y que el venezolano se quede aquí, luchando y echándole pierna aquí en Venezuela? Ese es el norte que debemos tener. Eso es correcto. Por ahí salió un titular que me causó bastante impresión, que decía, sobrevivieron al Darién y murieron. Sobrevivieron a la selva del Darién y murieron en la selva de la ciudad. Sí, en el asfalto. En el asfalto. Murieron, Sí. chicos. O sea, sobrevivieron al Darién. Tuvieron 25 días. Pasaron por el Darién y mueren en el asfalto. Arrollados. Los 7 venezolanos. Mueren persiguiendo el sueño americano. Mueren en el sueño americano. Ahora hay que preguntar cuál es el sueño americano. Ese. Esa es la pregunta. ¿Cuál es el sueño? Ojo, y esto no se puede tomar como que No. uno lo aplaude o no lo aplaude. No. Hay que analizar por Claro. qué la gente se está yendo. Mira, Cristóbal Colón en sus memorias, o mejor dicho, las memorias posteriores a Cristóbal Colón, en 1492, 1493, 1494, Colón intentó navegar la zona del Darién. Y decía, Y no pudo. es imposible, se tragó barcos, Sí. murió gran cantidad de navegantes en esa zona. Y ve lo que se exponen nuestros compatriotas, los venezolanos, porque otra cosa, cualquiera dice que solamente son venezolanos los que pasan por allí. No. Porque ¿qué sucede, Iván? Colombiano. Yo te digo a ti, mira, este país es el mejor país del mundo. Oye, vente, aquí está el sueño. Y cuando yo voy, tú me pateas. Cuando yo voy, tú no me dejas entrar. Entonces, ¿qué es lo bueno que tú me quieres? ¿Qué es lo que tú me amas? Ahí están los mexicanos. Mira, yo vi estos días a Andrés Manuel López Obrador en una exposición espectacular. Y él decía que los gringos están peleando porque nosotros estamos invadiendo su territorio. Y él les colocó un corrido de los Tigres del Norte, que él decía, más americano soy yo. Y explica en la canción todo el territorio que le arrebataron a México para que hoy Estados Unidos fuera lo que es. Houston, Texas. Houston, Texas, Nuevo México, todo eso se lo quitaron. Bajo un baño de sangre bárbaro. Sí, correcto. O me lo vendes o te mato. O sea, esa es la historia real. De ahí entonces hay un refrán que dice, pobrecito México, Ajá. tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Esa es la realidad que hay. Entonces no eres tan grande, tan maravilloso cuando yo tengo que ir y soy la principal mano de obra en tu país, los latinoamericanos, que ese es otro tema. Soy la principal mano de obra en tu país y a mí no me quieres entregar.
la legalización en tu nación. Así es. Pensamiento crítico con Neul León en Lealtad Venezuela, Instagram y YouTube. Fíjate bien, Neul, ya para ir cerrando este tema, porque es un tema sumamente denso para conceptualizar. ¿En qué posición geográfica nos encontramos, posición ahorita política nos encontramos nosotros? Porque vimos que los BRICS, ya para cerrar, los BRICS, vimos que Dilma Rousseff fue destituida como presidenta políticamente por el Senado, pero no le imputaron ningún cargo, sino que un tema era contra los BRICS. Yo recuerdo que ahora, hablando con Rodolfo Sanz, estábamos en la Universidad Santa María. Él daba clases de economía política. Economía política, sí. Y yo daba clases también de derecho. Y entonces nos sentamos en la plaza a discutir. Y me dice Rodolfo Sanz, a quien le mandamos un saludo y espero verlo pronto por aquí, para compartir con él importantes conceptos que necesitamos entender y escuchar a Rodolfo Sanz. Entonces, Rodolfo Sanz me dice, entonces me entrega el libro. Ajá. Y me dice, la respuesta a Dilma Rousseff es el tema de los BRICS. Quieren parar los BRICS, pero eso es inevitable. Te estoy hablando desde cuando Dilma Rousseff la destituyeron. Han pasado 5 o 6 años de lo que sucedió con Dilma Rousseff. Hoy los BRICS tienen más fuerza que nunca. El canciller Scholz fue recientemente a China, pero no fue a China de una visita inesperada, fue organizada y fue con un grupo de empresarios alemanes. El francés, el presidente francés, también, Macron también fue a China. Después que China vino a Rusia, fue a China y fue con sus empresarios. Scholz vino a Estados Unidos y se reunió solamente él con el presidente Biden. Lo que sucede es que ahorita... ¿Qué está pasando? ¿Cómo tú ves eso? Primero, los países están viendo, en el caso de Venezuela y otros, que Estados Unidos tiene ese tema de las sanciones en contra de las economías. Así es. Y cuando tú no aceptes las imposiciones mías, sencillamente te sanciono. Yo espero dentro de poco a ver qué pasa con el caso de Arabia Saudí. Arabia Saudita ha dicho que ellos van a comercializar con los países de tú a tú. China ha dicho, yo voy a comercializar el petróleo en mi moneda. En el caso de China, hay que ver la cantidad de recursos que va a amenazar la economía de Estados Unidos. Ojo, esto no quiere decir que el dólar va a desaparecer como hegemonía, pero ahora va a compartir el escenario. Porque hay otro boxeador en el ring. O sea, ya no es Manny Pacquiao, ya Estados Unidos no es Manny Pacquiao. Ya tiene otros boxeadores allí. Me explico, o sea, ya hay otros que se han ido entrenando, han ido formándose y están de tú a tú en el mismo ring. Ya no es una hegemonía, ya es un mundo multipolar. Y esa es la posición que tenemos, envidiable, te lo repito. Estamos en el centro, estamos en la Macoya, donde quiera que pasen. Mira, le avisaste a Venezuela. Venezuela es un punto geoestratégico. Claro, mira, hablaste de Venezuela. Porque es energía. Exactamente, es energía. Es hablar de Venezuela es hablar de energía. Y cuando hablamos de energía, de la reserva más importante de petróleo y gas natural. Claro, y ahí le colocamos el resto, que por ejemplo, oro, coltán, y ni hablar del agua, Iván, porque es un tema que no hemos querido analizar en detalle. El agua, la crisis económica mundial va a pasar por el tema del agua. Y en América del Sur están los grandes reservorios de agua. Mira, si se hubiese logrado el sueño de Bolívar, que por eso es que a Bolívar no se le comprendió en su momento, ¿tú te imaginas la fortaleza que tuviésemos nosotros hoy, el granero, el principal ganadero del mundo, las principales tierras cultivables, la mejor reserva de agua del mundo, las reservas petroleras combinando Colombia, Venezuela, Brasil, las riquezas que tenemos? Sería indetenible América del Sur. Por eso es que inclusive cuando Hugo Chávez propone aquella moneda del Sucre, oye, más de uno no lo quiso aceptar. Argentina no quiso aceptar. Yo tenía responsabilidad en ese momento y me consta que Argentina se negó rotundamente y vinieron comisiones. Se negaron al tema, al Banco del Sur. Pero, como dicen por ahí, la historia es indetenible. Y yo eso rescato el pensamiento de Hugo Chávez cuando decía, mire señores, ya esto arrancó.
Yo recuerdo el Caracazo, Iván, y bueno, tú eres mucho más, llevas unos kilómetros más adelante que yo en eso, ¿no? Cuando estalla el Caracazo, pasa el Caracazo y la gente dice, no, ya eso se olvidó. Después vino el tema de Hugo Chávez, después vino la sublevación de noviembre, y todo eso comenzó a avanzar hasta donde estamos hoy. Vino Lula en primera etapa, sacaron a Lula, vino Dilma Rousseff, sacaron a Dilma Rousseff, y están otra vez los protagonistas allí. O sea, no está Chávez, pero el pensamiento sigue. Yo rememoraría aquella expresión de alerta que camina la espada de Bolívar por América Latina y el mundo. Como dice la BBC, el americano más importante del siglo pasado, Simón Bolívar. Su pensamiento sigue vigente. Tenemos que sentirnos orgullosos de ese legendario que nos libertó. Aprovechamos también para felicitar y saludar a todos los que se han conectado y le hemos dado respuesta. El equipo de producción está dándole respuesta oportuna. Gracias a todos, de verdad, por ser consecuentes y aliados a este programa Lealtad Venezuela, que lo que busca es conceptualizar temas de interés nacional y para valorar lo que tenemos y lo que somos y lo que vamos a lograr ser. Por último, para cerrar ya y para despedirnos, no sin antes decirte que muchas gracias por haber venido, Naúl, y esperamos verte pronto aquí. Ajá. ¿Qué mensaje tienes para las y los venezolanos? Yo me siento en mi casa. O sea, yo he venido a hablar con Iván muchas veces. Yo me siento en mi casa, me tomo el café, el juguito, el agüita, etcétera, etcétera. ¿Discutimos? Nos discutimos, conversamos en cada momento que tenemos para entendernos. Mira, lo importante aquí, Iván, es que nosotros tenemos que creer en Venezuela. Empresarios, no se diga más. Empresarios, comerciantes, industriales, políticos, todos tenemos que creer en Venezuela. Tenemos el mejor país del mundo. No es un cuento, es la verdad. O sea, todo el mundo dice, mira, vale, Venezuela es lo máximo. Bueno, vamos a trabajar por Venezuela y para Venezuela. Correcto. Todos, el compromiso debe ser levantar a Venezuela, seas del color que sea, seas de la corriente política que sea, vamos a entendernos como venezolanos. La política es un tema que deben manejar los políticos, pero nosotros debemos trabajar. El empresario, ser empresario. Aquí se cometió el error, Iván, de que los empresarios querían ser dirigentes políticos. Así es. Y entonces, un grave error. No se debe permitir eso. Debemos hacer las cosas de la mejor manera posible. Trabajar por Venezuela y para Venezuela. Por el futuro de nuestros muchachos. Eso es lo más importante. ¿Qué le vamos a dar a los muchachos mañana? Esa Venezuela pujante y de oro, indetenible. Para mí Venezuela es eso. Es el cuarto bate, es el Miguel Cabrera en el mundo del béisbol. Para mí eso es Venezuela. Mejor imposible. Mejor imposible. Bueno, agradecido. De verdad ha sido un gran placer. Agradecido por estar hoy en Pensamiento Crítico y por supuesto en las redes sociales Lealtad Venezuela. Muchas gracias por habernos acompañado en el día de hoy. Sí. Muchísimas gracias, de verdad. Hasta una nueva oportunidad. Les mando un fuerte abrazo y de verdad con amor y con cariño por Venezuela. Estamos con Venezuela y seremos venezolanos hasta que Dios nos dé vida y salud. Les mando un fuerte abrazo. Saludos. Hasta una nueva ocasión. Lealtad Venezuela, como se dice, lealtad Venezuela, nuestra patria, tu patria y la de todos nosotros.